Bienvenidos a Principios Primarios, su punto de inicio para aprender a cómo estudiar la Biblia bien. ¿Qué significa ser cristiano cuando se trata de enseñar la Biblia? ¿Debemos predicar a Cristo de toda la Escritura? Jeremy Meeks, director de Simeon Trust Latinoamérica y pastor de Hope Community Church en Nashville, Tennessee, contestará estas preguntas demostrando las consecuencias de realizar esta tarea pobremente y proveyendo estrategias para hacer conexiones legítimas a Cristo de toda la Escritura. El trabajo de un predicador de la palabra no es fácil, ¿verdad? No es imposible, pero es difícil. Y como hemos visto, tenemos bastante necesidad de la ayuda del Espíritu Santo en nuestro trabajo. Como pastores, como los que tienen el derecho y privilegio de enseñar la Biblia, sabemos que tenemos que hacer un viaje, ¿sí? Tenemos que viajar de nuestro texto. ¿A dónde? A hoy, sí. Es mi responsabilidad como un predicador de la palabra de empezar con el texto y terminar con hoy. No tengo opción. Y aunque hemos visto el beneficio, o parece como un beneficio, de correr rápido de hoy, o del texto al hoy, hemos visto que eso es malo y peligroso. Hemos visto la necesidad de viajar un poco más lejos y también hemos visto que el primer parte del viaje que tenemos que hacer se llama exégesis, ¿sí? Tenemos que ir de nuestro texto a dónde, en primer lugar. Ellos, sí, ellos en su tiempo. Es necesario y hemos visto varias herramientas que nos ayudan a mantenernos en la línea mientras que viajamos, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, el beneficio de contexto, de estructura. Hemos visto el texto y marco de referencia. Y también hemos visto el beneficio de línea melódica, que nos ayuda a llegar a ellos en su tiempo. Y en este punto, ya hemos llegado, vamos a decir, a ellos en su tiempo. Pregunta, ¿ya somos listos para predicar? No. Si queremos ser cristianos, no somos listos para predicar. Es mi convicción que si vamos a predicar correctamente la palabra, de cualquier texto que hay en la Biblia, tenemos que predicar Cristo, si queremos ser predicadores cristianos. Tal vez han escuchado algo así antes, pero es algo tener un dicho, es otra cosa tener una convicción. Es una cosa decir amén, es otra cosa practicarlo cada vez que tienes la oportunidad de predicar. Quiero ver el peligro, en primer lugar, el peligro de no predicar Cristo. Porque tal vez está aquí y está diciendo, es necesario, es tan importante predicar Cristo de cada texto que hay en la Biblia. Vamos a ver el peligro. Vuelven conmigo al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 17. En el libro de Éxodo, capítulo 17, empezando en versículo 8, el texto dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a José, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés y le dijo, y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y
cuando deba a caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek del debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo el Señor: lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Ahora, en sus mesas yo quiero que ustedes predican, hablan entre sí. ¿Cómo podemos predicar? Peligro número 1, moralismo y nada más. La primera tentación del predicador es hacer nuestro exégesis, llegar a ellos en su tiempo y correr rápido a hoy. Y eso se llama moralismo. Entonces, ser legalista. Entonces, y yo quiero el peor ejemplo. ¿Okay? Vamos a divertirnos un poco. Hablan en sus mesas como 1 o 2 minutos. Hablan acerca de la peor forma de solo predicar moralismo. Dale. Ok. ¿Alguien tiene un ejemplo, un buen ejemplo, que es un mal ejemplo? ¿Sí? En esta guerra espiritual donde nosotros estamos, tenemos que tener las manos en alto. Por lo tanto, el siervo de Dios hay que levantar las manos también en oración. Por eso el guerrero de Dios necesita escuderos que estén juntos con él levantando las manos en oración. Y tú tienes que guerrear en oración también. Amén. Al siervo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, yo quiero ser salvo, ¿sí? Y todo el mundo saliendo llorando, diciendo: sí, yo quiero mi mano en alto también. ¿Algo más? Ya ganó el premio el brother, ¿sí? O tal vez decimos, sí, que en el mismo aspecto que nosotros debemos levantar nuestras manos, puede ser enfocado en el pastor también. ¿Quién está aquí dispuesto a ayudar al pastor? Yo soy el Moisés, ¿sí? ¿Dónde están mis Aarones? Moralismo. Y también está aquí diciendo: es correcto, Jeremías, eso es malo. ¿Sabe qué me importa el texto? ¿Qué me importa ellos en su tiempo? Yo soy cristiano, yo voy a correr de mi texto a la cruz. Así. Olvidando el contexto original. Y tal vez vamos a decir que pues mañana tienes que predicar y tu texto es Éxodo 17 y sales del taller, sientes en tu estudio y dices: ay, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes que yo no tengo tiempo? Yo sé que tengo que predicar Cristo, eso es necesario, y te pones a leer ese pasaje y dices: bueno, Cristo, ¿cómo voy a predicar Cristo? Y estás pensando: ok, ¿sabes qué? Moisés, tenemos Moisés y hay una guerra y Moisés tiene, ¿sabes qué? Moisés tiene algo en su mano. ¿Qué es en su mano? Y la vara está hecha de madera. Bueno, ok, entonces madera y ¿sabe qué? Sube al monte. Entonces ya tenemos el hombre de Dios en un monte con una madera y ¿sabes qué? ¿Cómo son sus manos? Extendidas. ¿Y sabe qué? Hay uno en este lado y hay otro en este lado. ¿Quién quiere ser salvo? ¿Sí? Ya, estoy predicando Cristo, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Nuestro trabajo, aunque es predicar Cristo haciendo esa reflexión teológica en una manera legítima. De nuevo, esa es nuestra línea. Quiero mantenerme firme en la línea. Y como podemos salir de la línea en la subida,
hemos visto, ¿sí? El contexto nos ayuda, la estructura nos ayuda en no desviarnos de la línea. También podemos desviarnos de la línea aquí, mientras que viajamos de ellos en su tiempo a la cruz, al Cristo Jesús. Debemos hacer conexiones legítimas. Es fácil ser moralista, es fácil ser espiritualista, es difícil predicar a Cristo legítimamente de la Biblia. Pero ¿de dónde viene esa convicción? Tal vez todavía no está convencido. Vamos a ver cómo leo la Biblia Jesús mismo. Vuelve conmigo al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 24. Van a leer con sus vecinos, versículo 13 al 49. Yo sé que es largo, pero es importante. 13 al 49. Y mientras que leen en sus mesas, solo como escoge uno en la mesa para leer, yo quiero saber dónde habla en el pasaje acerca de cómo leo la Biblia Jesús mismo. ¿Ok? Y según Jesús, que es el mero corazón de todas las escrituras. ¿Ok? So, mientras que uno está leyendo, los demás deben estar escuchando para observar cómo leo la Biblia Jesús mismo. ¿Okay? Lucas 24, 13 al versículo 49. Lee, toma 4 minutos leyendo y discutiendo. Ok. De nuevo estamos tratando de entender cómo leo la Biblia Jesús mismo. Y según él, ¿qué es el mero corazón de toda la Biblia? Él. Ok, él. ¿A dónde lo encuentras? Versículos. ¿Dónde lo encuentras en el texto? ¿Ah? El 27. Ok, bueno, en 27 y 26 también, ¿verdad? No era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas y entrara en su gloria, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, principio del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, hasta el final, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. Ahora, lo importante entender, o lo interesante entender, es que en 26 y 27 conocieron que el hombre que estaba hablando con ellos era Jesús, ¿o no? No. Solo reconocen en el 31 cuando se desaparece. Y la enseñanza de Jesús es tan fuerte que cuando un hombre desaparece, no dicen, wow, ¿viste eso? Están enfocando en el poder de la palabra. ¿Sí? Mira, versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. Jeremías, es la palabra poderoso. Parece. También se desaparece de los 2 discípulos y aparece de nuevo entre ¿quién? Los 11. Y que la próxima vez que habla acerca de sí mismo, ¿a dónde es? Alguien, 44, ¿sí? Ok, gracias. Que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, como vimos antes, en los profetas y en los salmos. Entonces, podemos añadir a los salmos también. Y ahí son las 3 divisiones del Antiguo Testamento, como los conocemos nosotros. Según Jesús, Él es el centro de todo el Antiguo Testamento. La convicción de Jesús leyó su Biblia como que Él fuera el centro de todo. La convicción de Jesús, pero también vamos a ver qué es la convicción de los apóstoles. Vuelven conmigo al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 26. Hechos 26. Estamos entrando en una prédica de Pablo y en versículo 22, él dice así que habiendo recibido ayuda de Dios
continúo hasta este día, testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Señor Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. O vuelvo a 28, vamos a verlo de nuevo, porque tal vez es como ya algo único en Hechos. Podemos seguir todo el día, pero tenemos que entender mucho más de cómo hacer eso. Pero quiero ver otro ejemplo, Hechos 28. Versículo 23 dice lo mismo. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, cuando nosotros predicamos Cristo desde cualquier lugar en la Biblia, estamos en la tradición de Jesús y de los apóstoles. Tenemos que predicar Cristo de toda la Biblia. Y bueno, aquí es el principio. Como cristianos, nuestro trabajo es predicar Cristo de toda la Escritura, haciendo conexiones legítimas de nuestro texto a Cristo. No importa cuánto tiempo tenemos para predicar, no importa a quién estamos predicando, no importa cuál es el texto en que estamos predicando, tenemos que predicar Cristo, porque somos cristianos. Ahora, la pregunta es, ok, Jeremías, ¿cómo trabajo ahora? Tengo convicción, ahora necesito capacidad. Porque tener convicción sin saber qué hacer, pues eso es imposible. Entonces, de aquí en adelante vamos a empezar a tocar unas herramientas que podemos usar para poner en práctica nuestra convicción que debemos predicar a Cristo de todas las Escrituras. Vamos a ver 5 herramientas, empezando con lo más básico y terminando con lo más difícil. ¿Ok? Entonces, lo más fácil. Número 1, si queremos predicar Cristo, a veces debemos observar el texto y nada más. Número 1 es observar el texto. ¿Qué significa esto, Jeremías? Bueno, por favor, alguien, dame tu versículo o versículos, el pasaje que explica el Evangelio. Tu favorito, lo que tiene como tal vez memorizado. ¿Alguien? Juan 3:16, ¿ok? ¿Algo más? Efesios tal vez, 2, 8 y 9, algo así. Cuando tú estás leyendo el libro de Efesios y tú tocas el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está el Evangelio. Entonces, a veces lo encuentras en el texto mismo, o en 2 Timoteo, ¿sí? Hemos visto que habla del Evangelio como el fuente del poder para no avergonzarse, ¿sí? Pero para participar en aflicciones. ¿Qué necesita saber? El Evangelio. Entonces, ahí está explicando el Evangelio. A veces es observación nada más. Ahora, me gustaría decir que si ustedes solo prestan atención al texto, van a leer, van a ver con sus ojos el Evangelio en cualquier texto. Mentira. A veces sí. También podemos no solamente observar, vamos a poner aquí, observación. También, en segundo lugar, podemos pensar en temas bíblicos. Ustedes tienen 2 minutos. En sus mesas,
quiero que hablen entre sí acerca de una sola palabra, un gran tema bíblico, y lo que quiero son todas las referencias, las citas donde habla de esta palabra o de este concepto del Antiguo Testamento y el Nuevo. Y solo les voy a dar 2 minutos y vamos a ver qué pasa. ¿Listo? La palabra el tema es pacto. ¿Ok? Pacto. 2 minutos, hablan entre sí, cualquier lugar, Antiguo o Nuevo, que habla del pacto, dale. Ya. Ok. Vamos a ver. Vamos a empezar con el Antiguo. Cualquier lugar en el Antiguo Testamento que habla del pacto, ¿alguien? Génesis 15. Bien, el pacto ahí es como entre quién? Dios y Abraham. ¿Ok? Y el pacto en 15 es interesante porque Dios está como afirmando el pacto por sí mismo. ¿Sí? ¿Ok? Bien, gracias. Sí. Jeremías 32 y 33, sí. Y ese pacto en este caso, ¿ah? 31, ok. Y en este caso está hablando de qué? Entonces ahí en Jeremías estamos hablando de un nuevo pacto. Ok, bien, gracias. ¿Algo más? Salmo 89. Salmo 89, sí. ¿Y qué dice acerca del pacto ahí? Que no olvidará sus pactos. Ok, entonces que Dios no va a olvidar sus pactos. Entonces, no solamente hace pactos, pero no olvida sus pactos. Eso es importante porque hacer pactos y olvidar sus pactos, eso no vale nada. Ok, ¿qué más? ¿Ah? Eso es nuevo, ese es Nuevo Testamento. Vamos a entrar en Nuevo Testamento en un momento. ¿Algo más en el Antiguo? Génesis 9. Ahí tenemos el pacto con toda la creación. Ok. Ahora, Nuevo Testamento. Tenemos Hebreos, ¿dónde? 7, sí, ok, bien. ¿Y qué dice? ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? Ok, entonces Jeremías dice que va a venir un nuevo pacto y en Hebreos 7 en adelante, ¿sí? Más o menos todo el libro está tratando de que Jesús es el que trae ese nuevo pacto, ¿sí? Algo mejor. Bien, ¿algo más en el Nuevo Testamento? Mateo 26, 28. Ok. La sangre del nuevo pacto. Ok, entonces la sangre de Jesús es el nuevo pacto mostrado en la Santa Cena, ¿sí? Ok. ¿Ah? Sí, Lucas 22 también, ¿ok? ¿Algo más? ¿Cuándo va a cumplir su pacto, Dios? Ya lo cumplió, pero lo vemos 100% cumplido. Lo experimentamos. Todavía no. Pero tenemos una prevista de cómo será en Apocalipsis 21 y 22. Así será cuando nosotros estamos una vez para siempre justificados, perfectos frente de Él frente de nosotros con Él, ya. Hay que recordar, hermanos y hermanas, que el pacto no termina con salvación hoy en día. Espero que están esperando algo mejor. Que ya está fijo, ¿sí? Pero todavía no tenemos. Sí, aunque me encanta Puerto Rico, si este es el cielo, yo renuncio al cristianismo y yo me voy. ¿Sí? Estoy esperando algo mucho mejor. Cuando el pacto, que ya está como hecho, fijo, sólido, será 100% revelado y cumplido allí al final de todos los tiempos. Sí, no, eso iba a decir que el pacto está Sí. hecho. Lo que falta es la ejecución de la Amén. Sí. Y eso es como nuestra esperanza, que lo que viene ya está fijo, ¿sí? Ok. Mira, trabajaron por 2 minutos. Jeremías, ¿por qué debo trabajar con mis asistentes? ¿Por qué debo trabajar con los miembros de mi iglesia? ¿Por qué debo entrenar discípulos? Eso me cuesta mucho. Me imagino que ustedes no sacarían tantos ejemplos del Antiguo y Nuevo Testamento acerca del pacto si no trabajarían juntos en sus mesas, ¿sí? Trabajando solo en un cuarto diciendo pacto. Pero ahora, en 2 minutos, hemos visto el beneficio de trabajar juntos.
hermanos, hermanas trabajan con sus amigos y sus enemigos también. Trabajan con todos. Entonces, si yo estoy predicando, por ejemplo, vamos a decir Génesis 9. Yo no solo tengo que decir, bueno, aquí tenemos un pacto. ¿Cómo predico Cristo? Bueno, aquí tenemos un pacto. ¿Cómo hago una conexión legítima? ¿Sí? Tengo varias formas de hablar acerca del pacto, el nuevo pacto, o el pacto en la Santa Cena, o el pacto que será cumplido en... ¿Cómo es Jeremías? Bueno, hay varias maneras de predicar Cristo de Génesis 9 o de ese pacto que Dios no olvida, ¿sí? De Salmos 89 o el pacto que Dios afirma por sí mismo en Génesis 15. Temas bíblicas. Y podemos seguir, podríamos estudiar el tema del templo o el tema de cualquier cosa. Los temas que son importantes en la Biblia. Número 3. De nuevo, estamos empezando fácil y vamos a complicar la situación un poco más cada vez. Herramientas que son útiles, pero no son a veces muy fácil usar. Si sientes como perdido en el momento, está bien. ¿Sí? Estamos aquí aprendiendo. Trayectoria histórica es la tercera. Trayectoria histórica. ¿Dónde empieza la Biblia? La historia de la Biblia, ¿con qué empieza? Pero ¿qué pasa en Génesis? La creación. Bueno, entonces aquí tenemos creación. Bien, y aquí estamos en el libro de Génesis. ¿Dónde termina? Ok, Apocalipsis, ¿con cuál evento? Tenemos creación al principio y al final. La nueva creación, gracias. La nueva, no puedo escribir para nada. Nueva creación. Bien. Y aquí en el medio tenemos la historia de redención. ¿Ok? En el medio tenemos la cruz. Y todo lo que hay, desde la creación hasta la cruz, está enfocando en lo que Dios va a hacer en el acto de redención en Cristo y el Nuevo Testamento hacia la nueva creación. Vamos a poner aquí los hechos de redención hacia la cruz, y de aquí son los hechos de redención que salen de la cruz hasta la nueva creación. Empezando en Génesis, terminando en Apocalipsis. ¿Ok? Y con esa herramienta lo que estamos pidiendo no es ¿dónde está Cristo en mi texto? Si yo estoy aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Como que está escondido en mi texto. No está escondido en tu texto. Lo que queremos preguntar, la pregunta más importante, aunque suena raro, yo sé, la pregunta es, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Quiero ver con ustedes un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo. Vuelven conmigo al libro de Éxodo. Vamos a seguir algo. Vamos a decir que hoy o mañana yo tengo que predicar Éxodo 6. Éxodo 6, versículo 2. Es donde voy a empezar. Éxodo 6, empezando en 2. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y me parecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles de la tierra de Canaán, de la tierra donde no conozco esa palabra. Y gracias, y además he oído el gemido a los hijos de Israel, porque los egipcios los tenían esclavizados y me
acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, yo os sacaré debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os, aquí es la palabra importante, redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios va a librar a su pueblo. Esa palabra redimir es como comprar de nuevo o librar. Y Dios hablando con Moisés dice, hey, eso es lo que voy a hacer entre mi pueblo. Capítulos 7 al 14, ahí tenemos las plagas y todo eso, es como lo hace Dios. Él cumple su promesa. Mira lo que dice, vuelve conmigo al capítulo 15. Eso es después, ya cuando son librados en el canción, el cántico triunfal de Moisés en capítulo 15, versículo 13, él dice, en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Entonces lo que prometiste ya lo has hecho. Estamos alabándote porque prometiste redención y ya somos redimidos. ¿Ok? Bien. Estamos aquí en Éxodo, en la historia de redención. Después de la creación, yendo al cielo a la cruz, pero aquí estamos en el Éxodo, vamos a decir más o menos. ¿Okay? Ahora, vamos a subir, vamos a adelantarnos en el tiempo de la Biblia, ¿sí? Más o menos lo que estamos tratando de hacer es ver la Biblia de como 30,000 pies. Como estamos volando en avión, viendo cómo funciona, cómo está trabajando el Señor en la historia de redención. Adelantamos, ¿sí? Vamos a ver qué hora es en el libro de Deuteronomio. Tal vez no conocen muy bien el libro de Deuteronomio. Ahora, ustedes tienen que trabajar. Para mí, Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio 24. Ya estamos aquí. ¿Ok? Adelantado un poco en Deuteronomio 24. ¿Qué hora es? ¿Alguien conoce el contexto de Deuteronomio? ¿Qué está pasando en Deuteronomio 24? En Deuteronomio, mejor. Ok, está al punto de entrar a la tierra prometida. Por primera vez, ¿estaban en esa misma posición antes de estar al punto de entrar a la tierra? Sí. Estaban al punto, pero desobedecieron. Entonces, Deuteronomio es la segunda vez que están recibiendo la ley. Está diciendo, hey, bueno, esta vez tal vez van a entrar. Y cuando entran, sea en serio. Y Deuteronomio es cómo deben ser ustedes, mi pueblo, cuando entran mi tierra. Entonces, leen con sus vecinos Deuteronomio 24, versículos 19 al 22. Y solo quiero saber, en 19 al 22, breve, quiero saber cómo funciona ese concepto de redención en la tierra prometida. O cómo funcionará. ¿Ok? Lee con sus vecinos y habla entre ustedes. Ok, vamos a reunir de nuevo. Tal vez están confundidos. Vamos a aprender cómo entender este concepto. Alguien tal vez tiene idea cómo funciona la liberación de Egipto, ¿sí? El acto de redención, cómo funciona en la tierra prometida. ¿Alguien? ¿Qué deben hacer el pueblo? ¿Alguien cuando llega a la tierra? Ok, entonces nuestra liberación, nuestra redención funciona en la tierra prometida, en que nosotros seremos generosos con los pobres, ok. Entonces funciona de una manera como ética, ok. Sí, recordando ese evento en el pasado. Dios puede decir, yo soy tu Dios, sean buenos con los pobres. Pero le da un razón, porque, hey, ustedes fueron esclavos también. Sean así, por medio de mis actos. Ahora vamos a adelantar un poco más. Vamos a seguir en esa historia de redención. Vamos a ir a Jeremías.
Jeremías 50. ¿Ok? Muchos años después, Jeremías capítulo 50. Alguien, yo lo voy a leer, Jeremías 50. Yo voy a leer 50 y voy a leer 33 y 34. Antes que lo leo, de nuevo, alguien que tal vez conoce la situación de Jeremías, ¿qué hora es? ¿Qué es la situación en Jeremías? ¿Alguien sabe? ¿Bueno o malo? Malo. En Jeremías, son cautivos, sí. Y eso es el pueblo de Judá, sí. Israel ya había entrado en el exilio. Judá también, y son peor porque no prestaron atención. Es un tiempo sumamente difícil. En Jeremías 50, versículos 33 y 34, leemos así, dice el Señor de los ejércitos: oprimidos están los hijos de Israel y los hijos de Judá a una. Todos los que tomaron cautivos los han retenido y se han negado a solteros. Pero su Redentor es fuerte, el Señor de los ejércitos es su nombre, defenderá su causa con energía para traer reposo a la tierra y turbación a los habitantes de Babilonia. En medio de bastante dificultad, Dios dice, yo soy Redentor. Y al momento de hablar de redención, estamos recordando ese hecho en el Éxodo, por lo cual deberían amar al pobre. ¿Sabe por qué están en el exilio? Porque no amaron al pobre, no recordaron el hecho de redención. Y Dios todavía dice, yo soy Redentor y yo les voy a redimir. Vamos a adelantar, Lucas 24. De nuevo, estamos en Lucas 24. ¿Qué hora es? ¿Un tiempo de alegría en Lucas 24 o no? Se convierte en una temporada muy lindo. El problema es, en Lucas 24, ¿quién había fallecido? Jesús. Y según Jesús mismo, ¿quién era? El Mesías. El problema es que, ¿sabe qué? El Mesías no iba a morir. Pero es interesante que el versículo 1 a 12 es un gozo, esta temporada es un gozo para las mujeres que vean a Jesús, pero es una tragedia para los discípulos. Y Jesús, como hemos visto, explica a ellos, mira, estas cosas tenían que pasar. No era necesario. Ustedes no entienden lo que dice sus Biblias, 25 al 27. Entonces Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que en el Cristo padeciera todas esas cosas y entrará a su gloria. Y comenzando por Moisés, continuando con todos los profetas, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. Diciendo, mire, no entienden ese río de redención. Ese tiene que pasar. Yo soy el Redentor, aunque no parece. Uno más. Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Ahora estamos en este lado, ¿sí? Ya hemos visto que Cristo es el Redentor. Y ahora vamos a ir aquí hasta el final. En Apocalipsis capítulo 5, empezando en versículo 6. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en su trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban una canción nueva diciendo, digno eres de tomar el libro
y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino sacerdotes para nuestro Dios, reinarán sobre la tierra. ¿Qué hizo Dios por morir? Es un acto de redención. Aquí al final. Que parece como este acto, pero es mucho mejor. Aquí es Israel. Aquí al final, por medio de lo que ha hecho Jesús, es un pueblo de Israel. No, todo tipo de personas. Toda nación. Entonces, ¿cómo funciona esa herramienta de trayectoria histórica? Si yo estoy aquí en Jeremías, yo debo, por este acto de que, hey, les voy a redimir, no solo pensar aquí en adelante, sí, ya puedo predicar Jesucristo, porque pasó en Jesús. También debo predicar en esta dirección. ¿De dónde viene ese concepto de redención? Si yo estoy aquí en Deuteronomio, debemos cuidar a los pobres, es lo que está diciendo en Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Dios les redimió de entre esclavitud. Nosotros podemos predicar, y nosotros aún más, porque no somos librados de la esclavitud de Egipto, sino del pecado y la muerte. Moviendo en las dos direcciones al mismo tiempo, de cualquier texto. Vean, trayectoria histórica. Cuarto manera de predicar Cristo es la ética del Evangelio. La ética del Evangelio. Alguien, por favor, cítame. Yo sé que alguien tiene memorizado el Gran Comisión. ¿Cómo empieza? Ética del Evangelio. De nuevo, ¿cómo empieza? Id. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Id y hacer discípulos. Vuelven conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 28. Es verdad que el versículo 19 empieza diciendo, id pues. Pero ahí no empieza el sermón pequeño de Jesús. Empieza en versículo 18. Y el 18 es un poco importante. Y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo o en la tierra. Id. Por lo tanto, id pues nos debe como ya dar un hint que tal vez debemos estar. Id pues, por tanto, nosotros, la ética del Evangelio es, entregan sus vidas para ser discípulos de aquí hasta el fin del mundo, ¿sí? Como iglesia, bautizando, predicando el Evangelio, haciendo discípulos. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que hacer. Y todo el mundo saliendo y dice, sí, tenemos que ser discípulos. Pero les pregunto, cuando Jesús habla, ¿en qué estado es? De nuevo, ¿qué hora es? ¿En qué situación está Jesús cuando Él habla y dice, id pues? ¿Alguien? Había resucitado. Ya está, es victorioso. Entonces cuando Él dice, en versículo 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dicen los apóstoles, ¿sabe qué? Ese más es resucitado de entre los muertos, parece que es verdad. Y de ahí, diciendo, yo soy sobre todo. Y pues ahora, con la ética del Evangelio, digo, si eso es mi Jesús, vamos. Pero si empezamos con ir pues, ya discipulado es ley. Pero la ética del Evangelio, bueno, quita los dientes de león, decir, toda la autoridad me está dado. No, me da ánimo. Porque sabe que nuestros hermanos y hermanas están entregando sus vidas diario para predicar el Evangelio en partes difíciles del mundo. Y lo pueden hacer solamente porque toda la autoridad
ha sido dada a Jesucristo. Por eso van. Y si eso no es verdad, yo no voy, porque voy a morir. Pero morir es ganancia para mí. Ya he leído Apocalipsis. Ya sé que para morir aquí es llenar el cielo. Dale, pues. La ética del Evangelio. Lo último es también lo más difícil, y solo vamos a tocar esto. Yo sé que todo el mundo está fascinado con el quinto, que es tipología. Tipología. ¿Cómo funciona tipología? Aquí es una definición breve. ¿Ah? Sí, lo que señala y apunta a Jesucristo. Aquí es una definición. Y vamos a como quebrar esa definición en partes. Son personas, cosas o eventos en el Antiguo Testamento establecidos por Dios como modelos o representantes de una realidad amplificado en la historia de salvación. Y tal vez está diciendo, ay, Jeremías, dale de nuevo. Vamos a ver parte por parte. Quiero verlo en el texto, quiero ver un ejemplo en el texto de la Biblia y después como observar 4 cosas que son parte de esa definición. Por favor, vuelvan conmigo al libro de Juan. Juan, capítulo 3. No sé si ustedes saben que hay más versículos en el capítulo 3 de Juan, hay más que el versículo 16, hay varios. Y no vamos a leer 16, vamos a leer 14 y 15. Aquí vamos a ver un ejemplo de Jesús usando tipología. ¿Ok? Vamos a ver. Juan 3, 14 y 15. Dice lo siguiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ok, ¿alguien conoce bien esa situación en el Antiguo Testamento? ¿Ah? En Números, ok. ¿Qué estaba pasando? Ok, hay serpientes mordiendo a la gente por su desobediencia y Dios dice, hey, hagan un serpiente de bronce, ponlo en alto y todos los que vean al serpiente de bronce serán salvos. Ok. Y Jesús está diciendo, yo seré igual. Aunque no habla acerca de sí mismo directamente. Y no vamos a meter en por qué. Pero de aquí, de ese ejemplo, podemos sacar 4 deberes o 4 principios de cómo ya hacer de nuevo conexiones legítimas por tipología. Porque yo he escuchado algunas cosas inventadas que son tremendos, ¿sí? De nuevo, el palo, madera, manos, ambos enemigos al lado, que son los ladrones, que muriendo de Éxodo 17. Tal vez predica y parece como un tipo, pero ¿cómo sabemos que es un tipo legítimo? 4 cosas. Número 1, vamos a decir el punto A, ¿okay? Debe ser algo histórico. Una persona, cosa o evento histórico. En el caso de Juan 3, ¿qué es la cosa, evento o persona? Histórico. Ok, entonces estamos citando un evento histórico, es una cosa histórico, sí, no está inventando cualquier cosa, es algo práctico, citando esa situación en el Antiguo Testamento. Bien, entonces eso es lo más sencillo, debe ser algo histórico. En segundo lugar, debe tener algo que ver con los hechos de Dios. Hechos de Dios. ¿Fue la invención de Moisés de poner un serpiente de bronce en un palo y subirlo? No. Dios manda. ¿Fue la idea de Jesús, sabe que yo voy a ponerme una cruz para todos? No. Es un hecho de Dios. Entonces, mientras que estamos tratando de entender si es un tipo o no, debo preguntarme, ¿eso es algo histórico? ¿Es un hecho de Dios o es como una invención mía? Y los últimos 2 son los más importantes. Sí. Punto C. Es que debe tener una comparación significativa con lo que viene antes. Es una comparación significativa
¿Qué quiero decir? Rápido, vuelven conmigo al libro de Josué. Capítulo 2, algo muy, muy famoso. Y si han predicado ese sermón, lo siento mucho. No quiero juzgarles. Juzgo a mí mismo también. Pues Josué capítulo 2, algo famoso. Algunos ya saben. Versículos 18 y 19. ¿Cuál es? Sí, ni tenemos que leerlo. Al momento de verlo, está diciendo, antes este cordón de hilo, escaleta, ese cordón, ¿qué decimos? Usándolo como un tipo, ¿cómo predicamos Cristo ese texto? El cordón rojo es la sangre y ya sabemos, estamos seguros, porque por medio de ese cordón rojo, ¿qué pasó? ¿Quién lo usó? Los espías para escapar, y nosotros escapamos del pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Y todo el mundo. Además, están las notas de C.I. Scofield. Ajá, sí. Las notas de la Biblia no son inspiradas por Dios. ¿Sí? Lo siento mucho. Mira, les pregunto, de nuevo, comparación significativa. Solo tienen que preguntar, mira, hermanos y hermanas, ¿qué pasa si el cordón fue el color verde? Algunos de ustedes, no, eso es la vida que hay en Jesús. El árbol de la vida. Sí, la vida nueva, como las hojas verdes o blanco. ¿Sí? No, eso es la santidad, ¿sí? La limpieza. Pero de nuevo, ¿tiene una comparación significativa con el evento? No, estamos inventando. Y el cuarto, y eso es lo más importante, y aquí vamos a terminar, necesita marcas de amplificación. Amplificación. Como, por ejemplo, amplificación. En el caso del serpiente de bronce, ¿qué pasó? De nuevo, brevemente, todos los que vieron al serpiente, ¿qué pasó a ellos? ¿Se sanaron? ¿Una vez para siempre? No, en el momento. Y por ver Jesucristo, ¿qué pasa? Son salvos para siempre, ¿verdad? Entonces, tiene amplificación. No es la misma cosa. Somos salvos por ver el serpiente, somos salvos por ver a Jesucristo. No, fueron salvos en el momento, pero cuando estamos hablando de Cristo, no, somos salvos una vez para siempre. Es algo histórico. Es un hecho, tiene algo que ver con los hechos de Dios. Tiene una comparación significativa y tiene marcas de amplificación. Y sí podemos decir, sí, es verdad, es histórico. Es un hecho de Dios. Creo que tiene una comparación significativa. Y sí, hay amplificación, pues tal vez tenemos un tipo. Predicar Cristo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no es fácil. Es difícil, pero es necesario. Si queremos ser predicadores cristianos, debemos predicar Cristo de cualquier parte de la Biblia en que estamos. Y espero que ahora vemos no solamente algunas herramientas, pero también la necesidad y la pesa que hay sobre nosotros para predicar fielmente toda la palabra de Dios, siempre por la gloria de Dios y el beneficio del pueblo. Oramos.